Hermanos amados, es una vez más este privilegio hermoso de llegar a sus hogares y vamos a leer en Génesis capítulo 18 versículo 19 y luego vamos a leer Deuteronomios capítulo 6 versículos 6 y 7. Dice así Génesis 18-19: Yo le he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que he prometido. Deuteronomio 6:7 dice: Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias en esta ocasión por poder compartir, Señor, el consejo de tu palabra a mis hermanos y amigos. Gracias, Señor, porque sé que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, y podemos decir con profundo amor y gratitud de que hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú nos has guardado. Gracias, Señor, por el techo. Gracias, Señor, por la provisión que tú has dado. Y si en algún momento, Señor, ha faltado, estamos pendientes, Señor, de que ángeles vas a enviar para que haya esa provisión. Gracias, Dios bendito. Bendigo, Señor, la ciudad de Apopa. Bendigo, Señor, sus autoridades. Y te suplico, Señor, que esta ciudad de Apopa reciba un avivamiento de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, que esta ciudad sea transformada, sea convertida a ti. Es una ciudad, Señor, que necesita. Una ciudad, Señor, con más de 70,000 habitantes, y de los cuales, Señor, hay un alto porcentaje que no te conoce. Algunos, Señor, han oído tu palabra, pero no se han convertido. Por lo tanto, Señor, deseamos en nuestro corazón que toda la ciudad sea tocada por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Amados hermanos, quiero en esta ocasión compartirles el tema principios y valores que debemos mantener en la familia. Principios y valores que debemos mantener en la familia. El propósito de esta enseñanza es instruir a los padres a que enseñen con más fuerza y eficacia los principios y valores, esos valores bíblicos que el Señor quiere poner en nuestros corazones, que debemos practicar también en el seno de nuestra familia, y además reflejar este conocimiento de principios y valores en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad. Señor, que a través de estos principios nosotros seamos esa Biblia que los vecinos están leyendo, y que a través, Señor, de nuestro testimonio, ellos puedan ser convertidos, puedan ser tocados. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Señor, estamos realmente agradecidos contigo porque reconocemos la necesidad de estos principios y valores en nuestra vida y en nuestra familia. Estos son tiempos muy, muy difíciles, donde hemos podido evaluar, donde hemos podido, Señor, medir las deficiencias que tenemos en esta enseñanza. Posiblemente hemos identificado, hemos descubierto que en la familia muchos de estos principios hemos errado, hemos fallado, y que esta ha sido una excelente ocasión para rectificar y para buscar, Señor, que nuestra familia sea orientada, sea encauzada al conocimiento profundo y a la aplicación de estos principios y valores bíblicos. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra principios y valores? Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, cambiando las facultades espirituales racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo, amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las personas, etcétera, etcétera. Ahora, los valores. Los valores es el conjunto de normas
y costumbres que son transmitidas por la familia a la sociedad, al individuo, y que representan la forma buena o correcta de actuar. Tomemos por ejemplo aquí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 y 6. Dice así el tenor de la palabra: tener amor es saber soportar. Tener amor es saber soportar. Ser bondadoso es no tener envidia, no ser presumido, no ser orgulloso, no ser grosero o egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Es importante señalar que el amor es el principio del cual se desprenden los valores tales como la paciencia, la comprensión, el perdón, la benignidad y la justicia, entre otros. Es bien interesante ver la diferencia entre principio y valor, y esta vamos a encontrar que es mínima, por lo cual al compartir este tema notaremos que en algún momento se entremezclan. Hay una palabra muy interesante, dice axioma. Axioma es una verdad evidente por sí mismo. Y aquí les presento un precioso axioma, una verdad indiscutible, y es que Dios es la fuente de principios y valores. Dios es la fuente de principios y valores. Veamos algunos principios y valores bíblicos relacionados al amor a Dios y al prójimo. Veamos cuando amamos a Dios, ¿cuál es nuestra actitud respecto a ello? En primer lugar, si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos, estatutos, ordenanzas, entre otros. Y esto es interesante que nosotros reflexionemos. ¿Estamos obedeciendo a Dios en cuanto a sus mandamientos, estatutos, ordenanzas, entre otros? Posiblemente alguno se pregunte, bueno, ¿y esto dónde está? Muy buena pregunta. Y yo le voy a dar una excelente respuesta. Esto está en las Sagradas Escrituras. Y en la medida, amado amigo y amado hermano, en que usted lea, en que usted escudriñe la palabra, va a encontrar ahí estos principios que nos llevan a obedecer sus mandamientos. Juan, capítulo 14, 15 dice: si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Reflexiono yo sobre estos últimos meses, que para algunos se ha hecho siglos. Estamos realmente algunos como oprimidos y presos. Otros estamos realmente agradecidos con Dios porque hemos tenido una profunda y hermosa oportunidad para reunirnos, para edificar la familia y para conocer a profundidad cómo está nuestra integración familiar y buscar la manera de corregir aquellos vacíos, aquellas deficiencias que se han reflejado en estos días de encerramiento o de cuarentena. Ahora, cuando amamos a Dios, honramos su nombre. Cuando amamos a Dios, honramos su nombre. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Estamos nosotros honrando el nombre de nuestro Dios? ¿Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de ofrendar, de demás, a pesar de que estamos físicamente no juntos, pero la iglesia está operando, la iglesia sigue funcionando en cuanto a sus necesidades básicas? Ahí tenemos a una secretaria que está atendiendo prácticamente durante toda la mañana, y no solo atender para que lleven diezmos y ofrendas, sino atender necesidades. Estamos como iglesia ayudando a algunos miembros de la iglesia, algunas familias con grandes necesidades, y agradecemos al equipo
que se ha constituido para hacer esta labor social, labor humanitaria, que es muy importante. La iglesia tiene que tener ese brazo extendido para auxiliar, para ayudar a suplir las necesidades de las personas, especialmente con la iglesia, pero también ir más allá. Cuando amamos a Dios, valoramos los asuntos de Dios. Y esto es bien importante. ¿Cómo estamos nosotros valorando los asuntos de Dios? Pregunto, aquí hay varios miembros que están escuchando este mensaje, que son activos líderes de la iglesia. ¿Cómo valoramos los asuntos de Dios? ¿Cómo está valorando usted el llamado a ser diácono? ¿Cómo está valorando usted el privilegio de servir como mujer? ¿Se siente honrado? ¿Se siente agradecido? ¿Siente gozo porque Dios le ha dado ese privilegio? Lo mismo pregunto, ¿cómo se sienten los maestros del CCDL, Centro de Capacitación de Discípulos y Líderes? ¿Están satisfechos de ese llamado que Dios les hizo? Porque lo importante es que el liderazgo entre la iglesia tiene que considerarlo así. Ustedes no han sido llamados por hombre alguno, sino que Dios utilizó a un pastor, a un líder, para ubicarlo en una posición de liderazgo en la iglesia. Pero el llamado es divino. Usted ha sido llamado por Dios, y si usted está fallando, usted le está fallando a Dios. Así es que estamos valorando los asuntos de Dios. Maestros de escuela dominical, cada uno de los ministerios que Dios nos ha entregado, tenemos realmente que valorarlos, porque son delegación, designación de nuestro Dios. En cuarto lugar, cuando amamos a Dios, le adoramos su precioso nombre. Y yo creo que debemos de tener bien claro que nosotros hemos sido llamados primariamente para adorar y bendecir su precioso nombre. Esa es la razón por la cual el Señor nos llamó a nosotros. Tener una comunión con sus santos. Y vean qué lindo, el Señor Jesús siempre buscó tener comunión con la gente más cercana que tenía. Él siempre tenía cerca a sus discípulos, y a pesar que habían 12, siempre tenía otros más cercanos. Pero lo interesante es que Dios siempre está buscando tener comunicación y comunión con sus hijos, comunión con su pueblo. Así es que adoremos a Dios en todo momento, y no necesitamos estar en el templo. Algunos piensan que solo se puede adorar en la iglesia, y que adorar es estar en reposo, estar alabando, estar cantando, estar glorificando con los hermanos. Pero no, nosotros podemos hacer nuestro tiempo de adoración, de oración y de bendición a Dios en nuestro hogar. Ahora, yo sé que ustedes, a través de su lectura bíblica diaria con la familia, de su devocional diario con la familia, ese devocional y esa lectura son pasos de adoración. Y el día jueves que ustedes tienen su altar familiar, ahí se vacían en gozo, en regocijo, buscando que Dios avive la obra en cada una de sus vidas. Así que adoremos a Dios. Lucas 4:8 dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y servir a Dios no necesariamente tiene que ser en el templo. Ahí donde el Señor nos ha recogido durante esta cuarentena, allí nosotros servimos a Dios, allí adoramos a Dios. Posiblemente ahí esté poniéndoles en el corazón a ustedes que tomen el teléfono, que llamen a un hermano, que llamen a un amigo, que llamen a un familiar, para consolarlo, para animarlo. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, que sirvamos para aliento, para ayuda, para consolación. Hay gente que tiene todo. Hay amigos, familiares, que su techo está bien, que su comida está bien, pero les falta el consuelo de Dios, no conocen a Dios. Entonces, esta es una buena ocasión para que nosotros llevemos el mensaje del Señor. Quinto, repudiemos la idolatría. Idolatría no solo es el que se adoren y se idolatren
a ídolos de madera, de yeso, sino que idolatría es todo aquello que nos distrae de darle la honra y la gloria al Señor. Posiblemente pueda yo detenerme y decirle: mire, usted tiene idolatría porque tiene una casa muy linda, ha hecho una inversión muy fuerte, se siente orgulloso de ello y sale a contemplar de afuera de su casa la belleza que tiene, y su corazón está en ese bien, o posiblemente sea su carro. Hay otros que se elevan con un título académico que incluso estas personas no les gustan que le llamen por su nombre, sino por que le anteponga el título que han recibido. Lastimosamente eso es orgullo, eso es vanidad, eso es poner como idolatría esa formación, o podría ser su trabajo, o puede ser que también usted esté idolatrando a su familia. Ámela. No es malo que usted ame a su familia, pero ante la familia, antes de su esposa, antes de sus hijos, está Dios. Así es que es bien importante que nosotros valoremos, porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amado hermano, que tu tesoro sea nuestro Señor, que sea Cristo Jesús. Es la decisión más fabulosa, más grande que usted puede tomar en este día. Decir al Señor: Señor, entrónate en mi vida y perdóname, porque te he fallado. He tomado cosas banales como prioridad en mi vida. Y realmente, gracias por hacerme reflexionar, porque son cosas pasajeras, son cosas perecederas. Lo único eterno es el amor que tú nos tienes y el amor que nosotros podemos tener por ti, porque esto nos une y esto nos ofrece la eternidad. En Éxodo 22:20 habla sobre la idolatría. Recuerden que el pueblo de Israel fue un pueblo que en diferentes momentos trastornó su adoración a Dios y se desvió por ídolos de los pueblos vecinos, y esto afectó tremendamente su relación con Él, su relación con Dios, e hizo que el Señor los sometiera a juicios. Dice Éxodo 22:20: el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselo solamente al Señor, será condenado a muerte. Será condenado a muerte. El andar ofreciendo sacrificios a dioses ajenos es un alto riesgo. Y dice: sos condenado a muerte. ¿Y esto cómo es? Óigame, si usted no está siguiendo al Señor, al único Dios verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, si no le ha aceptado, definitivamente usted está en un grave riesgo. Porque, ¿qué ocurriría si usted muere hoy? Jesús ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Interesante, porque algunas veces nosotros andamos buscando otras vías para llegar a Dios, y no hay ninguna otra vía sino el Señor Jesucristo. Por eso el Señor lo mandó. Sabía la necesidad que la humanidad tenía. Por eso que dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo cuando nosotros nos abocamos al Señor, aceptamos su oferta, una oferta que realmente es fabulosa. Él dio su sangre preciosa en la cruz del Calvario, fue sacrificado, fue humillado, siendo Dios, siendo Hijo de Dios y siendo Dios mismo, que se encarnó para darnos salvación. Por favor, hermano, repudie la idolatría y busque la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El estar en la idolatría, usted está condenado a muerte, porque usted si muere hoy, definitivamente va a condenación eterna. Cuando vamos a Dios, le servimos con alegría. Salmo 100, versículo 2 dice: con alegría adorad al Señor, con gritos de alegría venid a su presencia. Cuando estaba preparando este bosquejo,
Yo me imaginaba, mis amados hermanos, cómo durante el tiempo normal de la iglesia, con qué regocijo, con qué gozo llegaban para servir al Señor en los diferentes ministerios. Me encantaba ver a los maestros de escuela dominical preparando todo el material, preparando los refrigerios para los niños, pero se les veía ese regocijo, esa alegría, ese júbilo. De igual manera, cuando vemos nosotros el equipo de evangelismo, con qué amor y con qué pasión salían durante el tiempo normal a compartir la palabra. Lo mismo veíamos en los sugieres, listos en cada uno de los cultos, atendiendo a la gente con esa sonrisa de oreja a oreja, dando ese saludo, ese abrazo a los hermanos que acuden a la congregación. Y yo los recuerdo con mucho amor y les bendigo sus vidas. Y quisiera estar un poco más cerca de ustedes, pero estamos orando, los pastores, y les decimos que les amamos, que les extrañamos. Y vea qué lindo también a los grupos familiares, esos supervisores, ese coordinador, que cada uno de esta gente está pensando en sus grupos familiares, están pendientes de sus necesidades, y esto lo hacen con mucho regocijo, como cuando era tiempo normal, que esta gente salía, buscaba, compartía en cada uno de los hogares. De igual manera lo están haciendo ahora, tratando de romper cualquier barrera para tener esa comunicación con los hermanos, tener esa comunicación con los líderes, a efecto de no descontinuar nuestra comunicación, nuestra conversación y nuestra alianza. De igual manera, el resto de ministerios, que me detendría demasiado tiempo en ello, pero todos los ministerios hacen su trabajo con profundo regocijo. Y yo creo que eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Otro aspecto importante cuando vamos al Señor es: amamos a las demás personas. En 1 Juan 4:21 dice: Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y yo creo, hermanos amados, que esta es una buena ocasión para reflejar nuestro amor, extender nuestra mano para auxiliar a aquellos que están pasando crisis. No solo orar. Si usted puede orar, excelente, pero si además de orar y usted tiene la oportunidad de ayudar, hágalo, que este es un mandato del Señor. Allá en Mateo 25 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me cobijaste, tuve preso y me visitaste. Y le preguntaron al Señor: ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos con frío? Y el Señor contesta: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Y vea qué lindo. El Señor no se queda con nada. Ahí hay un salmo que se refiere al dar, que dice que el que al pobre da, a Dios le presta. Así es que, amados hermanos, incluso yo quiero no solo felicitar nuevamente a mi hermano Omar y el equipo que le está ayudando por ese gesto y esa acción de ayudar a las necesidades. Me ha impresionado ver cuántos movimientos de jóvenes están saliendo para ayudar en esta lluvia, en este temporal, a suplir las necesidades de la gente. De igual manera, la iglesia lo está haciendo, pero qué lindo sería que toda la iglesia se una para llevar este aliento y suplir esta necesidad a la gente. ¿Practicamos la justicia? Cuando amamos a Dios, practicamos la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Es ser bondadoso, es ser bueno, es ser justo, es ser racional. Y pregunto, si usted es un empresario micro, mediano o grande, ¿cómo está tratando usted a sus empleados?
¿Qué atención les está dando en estos tiempos? ¿Está ayudando a suplir las necesidades? Hay empresas que tienen suficiente capital y están cortando a su personal. Y lo lamentable es que los están cortando en este momento tan crítico, tan difícil, donde oportunidades de trabajo no hay. Y en otros casos, lo que han hecho también las empresas es rebajarle el salario. Y esto nos ocasiona una segunda crisis. Tenemos la pandemia, tenemos el temporal, pero además tenemos ya la crisis económica. La economía está siendo golpeada en los hogares. Conozco casos de una familia que 3 jóvenes trabajaban. 2 fueron cortadas de la empresa. Y una, que es la única que trabaja, se quedó con medio salario. Esto no suple las necesidades, ese ingreso no suple las necesidades del grupo familiar. Y no se sabe cuánto tiempo pueda pasar esta crisis, porque no se ve señales de que esto pueda ser superado. Y lo que necesitamos, amados hermanos, es orar al Señor, porque ese Dios de justicia también ponga esa justicia en el corazón de aquellos que son empleadores. Amén. Tercero, perdonamos a las demás personas. Perdonamos a las demás personas. Efesios 4:32 dice: sed buenos y compasivos unos con otros, y perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo Jesús. Es interesante cuando uno ve el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo con relación a los daños, a las ofensas que le hacían. Dios no fue, como hombre, repulsivo, no fue agresivo. Es más, el mejor ejemplo que tenemos, y que lo voy a compartir, es cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Y me gusta compartir esta experiencia porque creo que Cristo es el mejor modelo de perdón. Cuando estaba agonizando, le dijo: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cualquier otra persona con características humanas hubiera condenado esa actitud. Sin embargo, Dios le pidió al Padre que perdonara semejante ofensa, que le dieron muerte, y muerte humillante, muerte de cruz. Pero también lo vemos al Señor aconsejando a sus discípulos. El Señor Jesucristo, cuando en una ocasión Pedro le preguntó: Señor, ¿hasta cuánto debo perdonar al hermano que me ofende? Y el mismo Pedro te contesta y le dice: ¿hasta 7 veces? Y el Señor le contesta: no, Pedro, hasta 70 veces 7. Lo cual implicaba como 490 veces. Lo que es simple y sencillamente de que usted tiene que perdonar siempre. No tiene que estar guardando, acumulando resentimientos, amarguras, sino que inmediatamente usted libérese de esas ofensas y no anide en usted la falta de perdón, que al final puede llevarle a desarrollar una amargura. Y la amargura es el pecado más contagioso que el ser humano puede tener, porque el amargado siempre anda buscando a quién compartir, a quién envenenar, a quién dañar, compartiéndolo su mal e involucrando a otros. Así es que si usted es una persona que está sufriendo porque no ha perdonado, o porque cree que la persona que le ofendió, como ella le ofendió, tiene que ir a usted y pedirle perdón. No es así. Jesucristo no esperó que le pidieran perdón. Él perdonó. Y yo creo que nuestro modelo perfecto es Jesús. Usted tiene que perdonar, y perdonar siempre. Amén. ¿Somos solidarios con los demás? En esta crisis, una de las características que debe resaltar en el cristiano es ser solidarios con los demás. Y recuerdo allá en Hechos 2:44, cuando la iglesia primitiva estaba en su desarrollo, dice que todos tenían las cosas en común y nadie pasaba necesidad. Yo creo que
en estas circunstancias que estamos pasando, debemos de tener las cosas en común, extender la mano, ayudarnos los unos a los otros y no limitar esa ayuda. Ahora, debemos de servir desinteresadamente. Sirvamos desinteresadamente. Segundo, hemos visto el amor a Dios. ¿Qué ocurre cuando amamos a Dios? Pero, ¿qué ocurre cuando amamos al prójimo? Cumplimos los mandamientos relacionados con el prójimo. En Éxodo 20, del 13 al 17, encontramos nosotros los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento es, estos mandamientos están con relación al prójimo. Primero, no matarás. No matarás. Y este mandamiento se inspiró en la santidad de la vida humana ante los ojos de Dios. La santidad del hombre, la santidad humana ante los ojos de Dios. Por eso, este es el mandamiento, no matarás. El único que tiene esa facultad de tomar la vida es el que la dio, y ese es Cristo Jesús. Por esa razón nosotros tenemos que interceder permanentemente por nuestra patria, por cada uno de los habitantes de este país, a efecto de que todos sean guardados de la muerte violenta, y que el Señor neutralice ese espíritu que ha dañado tanto los sentimientos al desaparecer vidas de tanto salvadoreño. Segundo, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Y esto es en relación a la conservación de la pureza en el matrimonio. Cada uno de los hombres tenemos que estar evaluando permanentemente, orando permanentemente. Jesús lo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Muchas veces nosotros, los varones, que somos los más propensos a caer en la tentación del adulterio o la fornicación, entonces lo que tiene que hacer, mi amado hermano, es doblar rodillas, orad y velad para que no entréis en tentación. Y recuerde, el espíritu está dispuesto, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero no justifiquemos esta última parte del versículo, sino que detengámonos de veras en la primera parte. Porque la carne es débil porque nosotros no oramos, no velamos y no nos apoyamos en ese espíritu de fortaleza que tenemos. Así es que no cometerás adulterio. Tercero, no hurtarás. No hurtarás. Lo que posea sea adquirido a través de medios legítimos. Que no haya fraude. Que el Señor está viendo cómo nosotros estamos haciendo nuestros bienes. Y qué triste, hemos conocido personas y personajes que han hecho sus bienes de una forma errada, traicionando la confianza posiblemente de un pueblo, la confianza de la empresa, y al final trae consecuencias gravísimas cuando nosotros obtenemos bienes no de la forma correcta. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Debemos de ser confiables y veraces. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El temor a Dios. El temor a Dios lo podemos ver como producto del amor a Dios, del amor al prójimo, y esto nos lleva a desarrollar el temor a nuestro Señor. Primero podemos ver que el temor de Dios nos hace reconocer su hermosura y santidad. El temor a Dios nos hace reconocer su hermosura y santidad.
Salmo 96:9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Qué hermoso cuando uno realmente tiene un concepto claro y definido sobre lo que representa Dios para el universo, lo que representa Dios para una nación, lo que representa Dios para una iglesia, lo que representa Dios para tu hogar y para tu vida. Cuando tenemos esos conceptos, nosotros realmente entramos en una fase de profunda reconocimiento, de adoración, de respeto, y tener y buscar una vida de santidad y una vida de integridad. El temor a Dios también nos da sabiduría. El temor a Dios, decíamos primero, nos hace reconocer su hermosura y santidad. Segundo, el temor a Dios nos da sabiduría. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Definitivamente todos queremos ser inteligentes, queremos ser sabios, y para adquirir inteligencia y sabiduría, tengamos y sometámonos en temor a nuestro Señor. Y en tercer lugar, el temor a Dios permite que Él cuide, que Dios cuide a los que le temen. Salmo 33:18 dice: pero el Señor cuida de los que le temen y de los que esperan en su gran amor. Segundo, principios morales y éticos. Respecto a la vida, no al aborto, no a la violencia. Éxodo 20:3 dice: no matarás. El aborto es una forma de asesinato. Algunas mujeres que no quieren ser madres abortan a su bebé, pero quiero decirle que ella definitivamente es madre, solo que es una madre asesina de su hijo. No al aborto, no a la violencia. Luchemos para que el Señor despoje a cada vida, a cada habitante de ese espíritu de violencia. Y la violencia que debe ser considerada no solo externa del templo, no solo externa del hogar, también internamente dentro de los hogares se está sufriendo un espíritu de violencia. Y la violencia no necesariamente tiene que ser golpear, no necesariamente tiene que atropellar físicamente, sino que violencia se hace gritando. Violencia incluso se hace guardando silencio, no respondiendo. Hay que ser realmente sabios y buscar la manera de manejar esos espíritus de violencia que se están desarrollando en los hogares, y especialmente en estos días de encerramiento. Así que, amados hermanos, oremos porque ese espíritu que impera en nuestro país sea superado. También tenemos otro principio moral y ético, es respecto al cuerpo, no a los vicios, no al sexo libre. 1 Corintios 6:19 dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? ¿No sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu de Dios? Usted tiene que tener sumo cuidado. ¿Qué es lo que hace y lleva al interior de su vida? ¿Qué es lo que está manejando en sus pensamientos? ¿Qué es lo que está comiendo? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Cuáles son sus relaciones en su medio? Por favor, amados hermanos, respetemos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Otro principio moral y ético es la santidad.
separados del pecado y por tanto consagrados a Dios. Separados del pecado y por lo tanto consagrados a Dios. Hebreos 12, versículo 14, en la parte B dice: llevar una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Y es una declaración categórica. Sin santidad nadie verá al Señor. Y yo creo, amados hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo los últimos días. El Señor está presto a venir. Las profecías se han cumplido. Pero la pregunta es, ¿está preparado para que el Señor venga? ¿Se va usted con el Señor? ¿Se va usted con su iglesia? Si en este día, en esta tarde, en esta hora, en esta noche, el Señor viene. Yo creo que esa es una reflexión que estamos obligados a hacerla permanentemente. Y cuando tomemos conciencia de la venida del Señor, yo creo que vamos a buscar más profundamente su presencia y vamos a procurar generar un avivamiento en nuestras vidas y un avivamiento en nuestro grupo familiar. Otro principio es la justicia. La justicia es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Hechos 10:35 dice: Dios acepta a quienes le reverencian y hacen lo bueno, cualquiera que sea su nacionalidad. Aquí en la porción de Hechos 10 se refiere a un centurión romano que él daba limosnas a la gente, él buscaba la manera de agradar a Dios, pero no había tenido una relación directa con el Señor. Pero el Señor se le apareció un día y le dijo al centurión que mandara por un tal Pedro que estaba alojado en la casa de un Simón. Y entonces este centurión envió a traer a Pedro, y es una historia muy interesante, pero quedemos en la parte donde este centurión, que era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que amaba a Dios, pero no había tenido la oportunidad de aceptarle y de conocer a profundidad quién era ese Dios que él buscaba y servía. Entonces trajo a Pedro a su casa y Pedro les compartió, y quedaron sorprendidos cuando vieron que en ese hogar había una buena cantidad de personas, y Pedro les compartió. Y en ese momento de compartir su palabra, descendió el Espíritu Santo y cayó sobre todos los que estaban en la reunión en la casa de Cornelio, y todos hablaron en lengua. Y todos eran gentiles, todos eran gentiles. Entonces Pedro, que él no creía mucho y no abrazaba el de compartir a los gentiles, pero el Señor le demostró que el Señor está dispuesto a dar su gracia, a dar su espíritu a todo aquel que le busca. Entonces aquí hubo una experiencia muy linda, pero por el carácter de este hombre. Así es que ojalá nosotros también busquemos, aún siendo conocedores, buscar esa justicia, buscar ese carácter de Dios en nuestras vidas para hacer lo bueno y lo justo. Otro principio es la verdad, la realidad, la esencia manifiesta y veraz. La realidad, la esencia manifiesta y veraz. Proverbios 3:3 dice: no abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como collar. Y tenemos también otro principio, la fe. Firme persuasión y convicción. Firme persuasión y convicción. Hebreos 11:1 dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. No es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios es necesario creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así rápidamente quiero compartir los principios sexuales. Primero, no practicar la fornicación. Principios sexuales, no practicar la fornicación. ¿Por qué? ¿Por qué razón?
porque el cuerpo no nos fue dado para fornicar, sino para ser del Señor, para ser templo de Dios. Segundo, porque nuestro cuerpo es miembro de Cristo y no debemos presentarlo para fornicar o para maldad. Porque estamos unidos a Cristo y al fornicar nos unimos a la persona con quien fornicamos. Cuarto, porque al fornicar pecamos contra nuestro cuerpo, contra nosotros mismos, deshonramos nuestro propio cuerpo. Y quinto, porque le pertenecemos completamente a Dios y debemos estar consagrados para uso exclusivo de Dios. Sexto, porque debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Séptimo, porque así como Cristo es puro en todo, los que son de Cristo debemos de practicar la pureza. Amados hermanos, hemos revisado esta enseñanza en esta ocasión y espero que haya sido de edificación para ustedes. Son consejos y yo creo que están muy adaptados a las condiciones en que estamos viviendo últimamente como producto de las emergencias que hemos tenido. Hemos tenido posiblemente, y estoy seguro, desavenencias en el hogar, la pareja, dando un mal ejemplo en discusiones a los hijos, involucrando a los hijos con el padre o con la madre, y que esto es gravísimo porque el Señor nos ha mandado y nos ha llamado a unidad. Así que yo espero que practiquemos, que apliquemos estos consejos a nuestros hogares. Muchas gracias. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te doy, Señor, porque me has permitido en esta ocasión compartir, Señor, estos consejos relacionados a principios y valores que deben imperar en cada uno de los hogares. Sabemos, Señor, que estos principios y valores que he compartido están sustentados en tu palabra. No tenemos nosotros, Señor, ninguna excusa. Hay una máxima, Señor, con relación a las leyes de la República que dice que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Todos debemos de conocer las leyes de la República, la Constitución de la República. De igual manera, los cristianos no podemos alegar desconocimiento de la palabra porque nuestra obligación es escudriñarla permanentemente, de día y de noche. Ya leíamos, Señor, en el versículo que tomamos como base, que atemos, Señor, esa palabra en nuestro cuello, que compartamos por la mañana, por la noche, al salir de la casa, en el camino, que todo tiempo sea propicio para compartir con nuestros hijos esa palabra. Yo bendigo los hogares, bendigo las familias y te suplico, mi Dios, que los protejas, que los guardes y que des la provisión. Tu palabra dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga el pan. Yo te pido, Señor, esa provisión para mis amados hermanos y para la población, Señor, de Apopa. Oro también, Señor, por las autoridades de Apopa, para que tú traigas unidad entre ellos, porque pueblo dividido es fácil presa del enemigo. Oro, Señor, por el presidente de la República, oro por la Asamblea Legislativa, oro por todos los que nos gobiernan, para que, Señor, en un espíritu de amor, de unidad, de sencillez y de gratitud se presenten ante ti. Te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos.